Hola a todos y bienvenidos al capítulo piloto del podcast La Tertulia Espiral de Saber y Sentido. Hoy nos lanzamos con un formato nuevo, una charla auténtica entre amigos, sin pretensiones ni artificios técnicos, pero cargada de ilusión. En este episodio exploramos un tema tan amplio como fascinante, el esoterismo. ¿Qué es realmente el esoterismo? ¿Es una vía hacia un conocimiento profundo y transformador? ¿O quizás un cúmulo de prácticas variadas, con promesas ambiguas que alimentan más el ego que el espíritu? En esta conversación, abierta y espontánea, analizamos su significado actual, su potencial y sus límites, intentando navegar siempre entre lo visible, lo invisible, lo cotidiano y lo trascendente. Hoy nos va a acompañar un invitado muy especial para mí, un gran amigo, curioso y explorador de prácticas como los registros acásicos, las constelaciones familiares, el tarot y el reiki. Juntos vamos a compartir experiencias, reflexiones y dudas, en este espacio donde vamos a intentar que la prudencia y el respeto se entrelacen con la frescura y la espontaneidad. Con recursos modestos, pero con la firme convicción de que lo genuino tiene su propia magia, te invitamos a descubrir y reflexionar con nosotros. Si el esoterismo te intriga, si buscas preguntas tanto como respuestas, este quizás sea tu lugar. Bienvenido al capítulo 1 de La Tertulia Espiral de Saber y Sentido. Relacionados con eso, has hecho Reiki, has estado en lo de los registros acásicos, las constelaciones familiares, tienes experiencia. Y entonces yo sobre todo quería preguntarte, ¿qué has sacado en conclusión de todo eso? Cuando me comentaste de hablar sobre el tema del esoterismo, claro, lo primero fue, o sea, lo primero que me planteé fue que era esoterismo o qué conocía yo a nivel Ujú. teórico de lo que podía haber leído y realmente qué cosas de las que yo había practicado, investigado o experimentado entraban dentro del esoterismo o no. Entonces creo que vi una definición que decía algo así como que el esoterismo simplemente trata verdades o conocimientos que están ocultos, Ujú. que Sí, para sí. acceder a ellos pues Ujú. se tiene que hacer. Y entonces, en ese sentido, sí, o sea, claro, me imagino que desde ahí, pues yo lo que sí que me gustaría hacer como el ejercicio de Ujú. todo lo que podamos decir, que lo investiguemos en cuanto a que realmente pongamos en tela de juicio si es así o no. Porque Ujú. además, en el momento que empiezas a hablar de estas cosas, hay un montón de palabras que se repiten constantemente, la Sí, sí, sí. espiritualidad, el estar conectado, o sea, son muchas cosas que yo me he dado cuenta, y esto es una de las cosas que me he dado cuenta por lo que tú me preguntabas, Ujú. que no sé muy bien qué significan. O Exacto. sea, muchas cosas que te dejas llevar por Sí. la sensación de que estás accediendo a un conocimiento oculto, en ese sentido Ujú. esotérico. Ujú. Pero hay un punto en el que, por algún motivo, que para mí sería interesante investigar cuál es ese motivo, te dejas llevar. Confías en que realmente estás accediendo a un conocimiento oculto. Sí, Da sí. igual por qué, da igual desde dónde ha venido. Y, eh, y en ese sentido, con los registros acásicos estás accediendo a la información de la casa y de donde se guardan todos los sucesos y todo Ujú. a nivel energético, todo lo que ha sucedido sucederá en la historia del ser humano, del universo. O sea, es algo muy confuso de por sí. Y Ya. no, todo lo que yo diga puede parecer que lo digo desde un punto escéptico y no es exactamente así. Al revés, yo creo que es un Ujú. punto como de muchísima implicación y de mucha confianza en que sí hay algo. Y precisamente por eso, como confío en que sí que hay algo, no me quiero conformar con una idea. eh, Vaga, o- una idea o- vaga. claro, claro, no me da miedo profundizar, porque sí creo que hay algo. Sí, sí. Entonces, el tema de los registros acásicos, por ejemplo, porque realmente los registros acásicos será de todas las que has dicho, entre Reiki, registros acásicos, constelaciones familiares y yo te diría que también un poco el tarot, para mí la que fue más potente fue la de los registros acásicos a nivel interno, Sí, sí. porque realmente, tal y como a mí me lo enseñaron, Ujú. ya digo, cuestionándolo todo, ¿eh? Pero era
tú haces unos ejercicios y automáticamente tienes acceso, sin filtro, a cualquier conocimiento tuyo del pasado, del presente, del futuro, histórico, trascendental, conectar con seres que van más allá de lo humano. Ujú. No hay límite. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, yo llegaba y sí, o sea, canalizar es otra de esas palabras que no están claras, y escribía la información que yo obtenía de los registros acásicos. Eso es un contacto con lo esotérico. Al principio está muy bien porque realmente tú empiezas a recibir información que la mayoría de las veces no puedes contrastar. Sí, Porque sí, cuando recibes una información de un ser espiritual que te está hablando de cosas muy grandes, tú no puedes contrastar eso. Tú te lo crees o no te lo crees. claro. Si te lo crees, muchas veces tiene un efecto positivo, porque de repente cuando te están hablando de que tú eres un ser de luz, que tienes un tal y que estás en unión, en comunión con toda la creación y con ese tipo de mensajes, eh, eso está guay. O Ujú. sea, es como Claro, una claro. Sí, sí. aventura total, es como contacto con seres De hecho, te hace sentir, imagino que entras en una especie de club casi como de elegidos. O sea, dices, ostras, totalmente. estoy haciendo algo o estoy recibiendo, contactando con algo que quizá no todo el mundo tiene aparentemente un acceso de manera sencilla. ¿Hasta qué punto, o sea, cuál es el mecanismo por el que eso funciona realmente? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es realmente eso? O sea, porque registros acásicos puede llamarse, como tú creo que lo has comentado, algo que viene directamente de tu inconsciente o subconsciente. O sea, Imagina esto porque hemos empezado hablando de casos concretos y tal, pero por ir tal y como yo lo veo ahora mismo, después de haber pasado un tiempo, imagina que realmente sí que hay no es que haya una fuente de información, es que la información en sí es, y si realmente la información es lo único que hay. O sea, claro, eso es lo que yo y quería si decir. No, eso es la base no de quiero todo. decir energía, energía es otra de las palabras con las que, Ya. habría que tener mucho cuidado. Hay algo real, totalmente real, que es lo que da existencia Ujú. al, eh, lo que genera existencia misma. Y es lo único que hay, con diferentes manifestaciones, pero sí que parece que la ciencia también cada vez da una visión más que apunta más hacia ahí, hacia que realmente hay infinitas posibilidades que están sucediendo porque la misma existencia es pura posibilidad materializada. Exacto, es un puro potencial total y por alguna razón solo se materializan o se actualizan algunas determinadas, o solo podemos percibir una de Eso, las para mí partes, es solo importante, podemos porque, percibir. Sí, claro, porque yo no, porque probablemente están todas. y a la Está vez, ahí. y a la vez, Y, sí, y y ahora. luego hay un caso concreto de conciencia, un caso concreto que es el ser humano. Ujú. O el cerebro del ser humano, o algo que nos define internamente, que a lo mejor no es exactamente una parte del cerebro, pues, porque al final el descomponernos físicamente en cerebro, piel, tal, no deja de ser es muy humano. Eso está basado respecto a nuestros propios Ah, sentidos, sí, que sí, yo sí. me veo como cerebro como tal. Si yo estuviese utilizando algún tipo de máquina que me permite ver a nivel microcelular, probablemente no distinguiría entre cerebro No, y... no, evidentemente, de hecho no Sería habría otra cerebro. estructura. O sea, sería una estructura que tú tienes que ver desde una perspectiva superior para darte cuenta de eso. O sea, Claro. no habría eso, Entonces, no el existiría. dividirme en partes, el decir la conciencia está en el cerebro, eso es un poco también todavía una visión como muy de brocha Sí, gorda, sí. ¿no? Del ser humano. Entonces, este que es un ser humano percibe a través de sus sentidos. Y entonces mis sentidos me permiten acceder a una parte muy pequeñita. Bueno, yo estoy en contacto con toda la parte general que es la existencia, porque no puedo no estarlo, estoy en Ujú. total contacto. Que Claro. luego sería muy interesante hablar de cómo muchas filosofías hablan de que la única ilusión realmente es la sensación de separación con la misma existencia. Entonces, yo soy existencia, pero al percibirme como ser humano aislado, empiezo a actuar desde reaccionando a lo que mis sentidos, la información que mis sentidos me dan.
Ujú. Entonces, y esto voy a llegar a lo del esoterismo, ¿eh? Entonces, claro, esa relación hace que la información, yo estoy en contacto con todo, pero como hay tanto filtro, lo que acaba llegando a mi capacidad interpretativa es una pequeña parte. Y encima, cuando ya llega a mi capacidad interpretativa, se va a mezclar con mis recuerdos, con mis recuerdos tanto vivenciales como emocionales, con mi imaginación, mi capacidad creativa, Sí, sí, sí. con, con otras informaciones, porque al final puedo estar captando, me están llegando informaciones a lo mejor de lo que tengo a mi alrededor, de las cuales no soy consciente. Esto, por ejemplo, yo recuerdo un libro que creo que alguna vez hemos hablado, pero hace muchísimos años, creo que se llamaba Los hijos de la Tierra, que hablaba Sí, de, el eran clan la del oso prehistoria. cavernario. El clan del oso Y sí, cavernario. Era están en los buenísimo. cavernados. Sí, 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 sí. Se me quedó grabado porque había un punto que decía, explicaban que antes del lenguaje, creo que era, de desarrollarlo, uno tenía una percepción mucho más amplia de lo no verbal. Ujú. Pero ahora con el lenguaje nos estamos encerrando cada vez más en el lenguaje y entonces hay otras cosas, estás delante de alguien y te está dando una sensación Sí, sí. y no sabes explicar. Entonces, si lo quieres reducir a palabras, estás filtrando todavía más. Lo, Pero en el lo fondo, categorizas, lo categorizas y lo encierras en un cajón en el que realmente hasta deja de tener esa riqueza que si te pararas y lo aceptaras, o sea, perceptivamente aceptaras todo lo que te está llegando, eh, mm, es algo que pierdes, o sea, pierdes se te en... queda en el colador. Es como cuando haces el zumo Exacto. y luego Sí, lo sí, cuelas, se te queda sí, sí, mucho en sí. el colador. Y esa para mí es la clave entonces ahí a lo mejor, ahí está el esoterismo. Es decir, Vale. esto que me permite que yo acceda a más parte de la información. Y lo hago a través, pues, de conocimientos ocultos porque no están expuestos a mis sentidos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Y esto alguna vez lo hemos hablado también, es toda la nueva era o el esoterismo de, igual El- que la comida rápida, o el esoterismo rápido, sí, sí, curso de fin de semana. Yo aprendí a abrir los registros acásicos con todo el respeto a la experiencia, que para mí fue positiva, ¿eh? No es una crítica a nadie. sí, sí, sí. Pero aprendí en 4 días. Ya. Entonces, cosas que a lo mejor antiguamente el ser humano, con la astrología lo hablamos alguna vez, el ser humano dedicaba toda su vida a todo un proceso Sí, sí. de purificación entendida como un librarme de mis condicionamientos o de mis recuerdos, Sí, sí, sí. para poder acceder a esa información, ahora en un fin de semana la tienes. Para mí la clave es, y luego ahora seguimos hablando de esto, que cuando yo accedo a la información, como con los registros acásicos que contaba al principio, se Ujú. está mezclando. Una vez que yo ya, la información llega, yo no digo que no llegue una parte de la información, accedo al conocimiento oculto, Sí, pero cuando lo paso por mi filtro, se está mezclando con mi inconsciente, con el inconsciente colectivo, con mis condicionamientos como ser humano y como hombre nacido, o sea, hombre de sexo masculino nacido en el siglo XX o sea, tantos condicionamientos ujú. que entonces el yo sacar conclusiones o tengo una claridad muy grande de saber lo que es información pura y canalización, por decirlo así, divina o Ujú. del universo, o Directo, total. tengo un mezclote muy grande. Y Claro. ese mezclote muy grande me puede llevar a vivir en un mundo que no es ni el real ni el cuántico. Estoy en un mundo muy neblinoso. Cuando tú vas empaquetando ciertos conocimientos, te los puedes casi tomar de manera más rápida y asimilarlos de manera más rápida y no necesitas todo el proceso. Repito, estoy haciendo de abogado del diablo porque sí que creo que si verdaderamente tú quieres acceder a esa información directa o ese conocimiento directo o ese entendimiento directo, sí que necesitas algo experiencial. Antiguamente había unos ritos, había todo un proceso que es Sí. el que te llevaba hasta el conocimiento. Y entonces tú decías, bueno, gracias también a que hubo gente en la antigüedad que hizo ese camino, a esos conocimientos ya existen, con lo cual la persona que hoy se acerca a ese campo de conocimiento ya no hace falta que haga todo el recorrido porque ese conocimiento ya está. Ujú. Eso a nivel intelectual es así, pero a nivel del conocimiento, probablemente, mira, me viene un ejemplo. El conocimiento a lo mejor funcionaría, o sea, podría valer, hay dos
cosas que te quiero citar. Una, que también se me quedó grabado, yo tendría que tener, bueno, 14 años o así. Y no sé si te acuerdas, pero nos mandaban a veces en verano, la pretemporada, cuando nos preparábamos para el baloncesto, Sí, sí. entonces el preparador físico te mandaba toda una pretemporada y te decía, el primer día tienes que correr tantos minutos, hacer tal, no sé qué tal. El segundo día, entonces había todo un proceso que te llevaba a correr una hora. A una meta, sí. Yo lo fui dejando, lo fui dejando, lo fui dejando, y 4 días antes dije, voy a correr una hora porque el objetivo es correr una hora. Mira, vas mejorando hasta que llegas a correr una hora. Pues ya está, mira, yo me he quitado toda esta parte, voy a correr una hora y así cuando llega el día siguiente digo, mira, he alcanzado el objetivo que es correr una hora. Y corrí una hora y luego no me podía ni mover. De las agujetas y del cansancio total. Si corro una hora ahora, me muero. Entonces, una cosa es, o sea, la meta no creo, puede haber una meta que sea de conocimiento, la ciencia, la tecnología, eso es una meta de conocimiento y es muy humano. Yo como ser que existe o como conciencia, tengo la sensación de que en el momento, por ejemplo, en el que yo me muera, los conocimientos intelectuales adquiridos por mí no tendrán demasiada importancia, por no decirte que ninguna. Y los vinculo mucho también a la memoria. Conocimientos que yo voy adquiriendo, que voy guardando en mi memoria, o a los que llego gracias a la memoria o la capacidad intelectual. Entonces, eso es un tipo de conocimiento. Pero si el objetivo es, quiero adquirir una plena conciencia, quiero salir de esta ilusión de separación, quiero acceder realmente a lo esotérico, al conocimiento oculto, quiero descubrir qué soy o quién soy. Ese está muy unido a la conciencia, que ya hemos dicho que sospechamos que es presente o no es. Y entonces todo el otro conocimiento que se acumula, en el mejor de los casos, no me va a ayudar a tener más conciencia. Y Ya. probablemente lo que pasa es lo contrario, y es que me está despistando de la conciencia. Lo que don Juan le dice a Castaneda, yo te podría decir ahora mismo la verdad más grande, más increíble de todo el universo que de verdad. Pero yo te la diría y tú no tienes la energía personal, el poder personal suficiente como para que haga algún efecto en ti. El objetivo del proceso es ir liberándome de todas las capas mentales que yo tengo, de todos mis hábitos mentales y de mis identificaciones, porque yo me defino al final como tu amigo, Ujú. como mi trabajo, las relaciones familiares. Si yo voy quitando y voy limpiando todas esas capas, eso es un proceso que no puedo saltar. Por mucho conocimiento que se tenga, si alguien me dice la gran verdad del universo tal, no me va a cambiar nada. Tengo que hacer yo todo un proceso interno que vaya liberándome de capas, que vaya quitando esos filtros que decíamos que son con los que vamos haciendo como decorador de toda la información, ir quitando filtros para al final acceder en una unión total con la verdadera existencia, desde una plena conciencia. Eso no se puede hacer intelectualmente, aunque lo haya hecho alguien, y esto es algo que también se dice mucho, sobre todo en la filosofía oriental. Yo ahora me ilumino y te cuento a ti cómo yo me he iluminado. Y a ti te podrá dar un subidón y te hará muy feliz percibir mi iluminación, pero no te va a iluminar. No, no, por supuesto. Ujú. Así es. Es un proceso personal. Estás diciendo, si te das cuenta, que en realidad incluso la relación alumno y maestro en realidad no sirve no sirve de nada. No, es solamente para el maestro. Sospecho que el que más se beneficia de la relación es el maestro, porque termina de afianzar toda una realidad. O bueno, también el alumno puede ver un camino o puede ver realmente, porque a veces necesitamos un referente y decir, esta persona, vale, pero, Pero pero, el, pero, pero el referente no es más que una señal del camino que recorrió el otro. sí, No como es el el decir, camino. se puede, pero ya está. Exacto. Porque si no, es que te puede Exacto. incluso, te puedes perder, porque Es al final que acabas imitando al maestro. esos son los que rompen la cáscara. De alguna manera te despiertan y te dicen, mira, que hay más cosas aquí detrás. El problema es que la mayoría de la gente, muchas personas se quedan solo con eso y se creen que simplemente ya siguiendo ese camino que te está mostrando o el ejemplo de esa persona que te ha abierto, te ha dicho, mira, hay un camino.
Tú crees que tienes que seguirlo a él, no, o sea, tienes tú que ver cuál es tu camino, efectivamente. Y ahí es donde entra la parte experiencial de la que hablamos. Realmente da igual lo que hagas, si de alguna manera alguien tiene que acceder a ese tipo de conciencia total, conciencia no dual, el acceso directo a la realidad, a la esencia, yo creo que no depende ni siquiera de ti. Uno es una configuración de influencias, de patrones, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes escapar de eso. El hecho de que tú y yo estemos interesados en todo este tipo de cosas, eso es hasta un patrón, es algún tipo de condicionamiento de alguna manera que en nosotros ha hecho este efecto y se manifiesta de esta manera. Estamos interesados en todo esto. En ¿Nos profundizar. acerca más a la iluminación? No, No. no, no. O sea, es otro proceso mental. Sé que hay personas a las que les ha ocurrido, que les ocurre y que les ocurrirá, que de pronto tienen una experiencia, por llamarlo de alguna manera, pues deslumbrante y de pronto entienden todo de manera instantánea. Y a muchos luego se les olvida. O Sí, sea, te escucha. lo digo porque luego aparte habría que desmitificar, porque también uno de repente tiene la sensación, yo os he accedido Ya. al gran... Tal. Mucha gente también, yo nunca he consumido ningún tipo de alucinógeno Ajá. o no he estado en estos rituales, pero mucha gente que ha estado sí que te describe algo similar. ¿Por qué nos acercamos al esoterismo? O por qué yo, un ser humano, Ujú. quiere acceder a otros conocimientos o a lo oculto. O sea, ¿qué hay realmente detrás? Lo que tú estás anhelando es trascender esta sensación de separación que es la que crea en ti el sufrimiento. Porque al estar aislado, nunca conseguimos alcanzar la paz o el equilibrio porque nos estamos aislando de Ujú. la verdadera existencia. Ciertas ramas del esoterismo antiguamente probablemente te acercaban ahí. Ahora el esoterismo se ha convertido, creo, en otro entretenimiento mental más. Mejor visto en los círculos esotéricos, porque es mejor si yo estoy haciendo yoga o, Sí. o abriendo los registros acásicos, es mejor que si estoy viendo una serie de Netflix. Ya, ya, ya. Ujú. Yo eso no sé si está tan claro. Porque si yo estoy abriendo los registros o estoy haciendo yoga, pero estoy en una actitud totalmente mental donde no hay conciencia, donde no hay una verdadera búsqueda de conciencia, si lo sigo haciendo desde el yo, da lo mismo. Da lo mismo que me vaya a un gimnasio a hacer musculación o que haga una postura de yoga con tal. Da igual, lo está haciendo el yo. Estoy afianzando una estructura en la que yo soy un gran yogi, o soy un gran musculoso, o soy un intelectual, o soy un espiritual. Da igual. Estoy afianzando mi personaje, con lo cual me estoy alejando de la verdadera conexión con el conocimiento real. Algo que en teoría ese yo que es como intangible, vamos a decir, por alguna razón tiene una fuerza tal que es capaz de construir una estructura a su alrededor. Las capas que se van pegando a ese núcleo central, lo que realmente yo percibo como el problema. Cuando vas quitando todas esas capas, descubres que lo que hay ahí no es una individualidad. Veo un problema en decir hay que matar al yo, hay que acabar con el yo. No, no, no. Hay que intentar descubrirlo. Yo estoy dispuesto a renunciar a mi individualidad. Imagínate que yo ahora, o sea, que tú y yo aquí a través de una... Porque tenemos al alcance, o sea, la verdad con mayúsculas está a nuestro alcance ahora mismo. Imagínate que tú y yo ahora conseguimos tocar esa verdad y descubrimos y sabemos, interiorizamos que realmente al soltar todas las capas estas que nos definen, alcanzamos la unión total, o sea, una plena conciencia. Y ahí descubrimos que somos lo mismo. Ya no hay tú y ya no hay yo. Ya no hay árbol, ya no hay gato. O sea, es pura conciencia. No hay individualidad. Es como que de repente esa... eh, eh, no sé qué palabra usar, vibración, energía más alta, fundamental, que sería esa plena conciencia, se había, eh, se había como separado, ¿vale? En diferentes cosas, pero es una, se había separado. Aquí estás tú, aquí estoy yo. Pero cuando hacemos el camino de vuelta, es la misma. No somos diferentes. Tú eras un personaje, yo era otro, pero cuando deshacemos ese camino, somos lo mismo. No lo mismo a nivel de que estamos hechos con lo mismo. No, no, que es Es lo lo mismo. mismo. Pura Eso, conciencia. exacto. No hay diferencia.
Ni entre tú, ni yo, nada, nada, pura conciencia. Y yo lo que digo es, yo, yo estaría dispuesto a dar ese paso o tengo un miedo tremendo y un rechazo tremendo a dejar de ser yo. El que tiene miedo a eso es tu identidad. No creo que sea Sí, sí. ese yo central. O sea, es la identidad creada en torno a eso la que en algún punto tiene miedo a deshacerse. No Qué creo. fuerte, qué Claro, interesante. Yo no sé si eso es fruto de la evolución y que el ser humano, igual que otros animales han evolucionado de una manera, el ser humano de repente apareció el lenguaje, porque el lenguaje es fundamental en todo esto. El tema de que sea bueno o malo el vivir desde este cuerpo biológico con este personaje, por decirlo así, por llamarlo de alguna manera, que es verdad que tiene ya como un esto peyorativo, ¿no? Esto es el personaje, no, pero claro. el vivir desde ahí, pero para mí la clave es que al final siempre con casi todo no depende ni de lo que hace, es la conciencia. Porque no sé si me gusta el ejemplo, pero sería un poco como la sensación de decir, o sea, no es lo mismo que tú estés representando un papel en una obra de teatro, sabiendo que acaba la obra de teatro, que tú estés metido en una obra y no sepas No que estás sepas que estás representando en algo. una obra, exacto. Porque yo puedo entrar y esto es muy liberador. Para mí lo ha sido el poder comprender y decir, vamos a ver, estoy en esta vida ahora mismo. Bien, como ser humano voy a sufrir, voy a ser feliz, voy a sentir placer, voy a sentir dolor, voy a tener todos unos procesos que son normales, porque como ser humano no veo, no sé si se podría, yo no lo sé, muy poca gente, como has dicho tú, estar en un equilibrio total todo el rato, toda mi vida. Tendré subidas y bajadas, momentos de felicidad, momentos de preocupación, sucesos externos que me afectarán. Es todo un proceso, es un camino. La vida como ser humano es un camino que se transita. Pero eso no quita que tenga la conciencia de decir, soy consciente de que lo que verdaderamente soy o la verdadera realidad no es esto. No hace falta que renuncie a esta vida Claro. o que no diga no, pero entonces no voy a sentir placer porque me separa de la verdadera existencia. Me separa de la verdadera existencia sentir placer y también sentir dolor. Este ser biológico no se va a iluminar nunca. O sea, Eh, esto que soy nunca se es- va a iluminar. exacto. Ni siquiera mi yo mental se va a iluminar nunca. O sea, ¿cómo va a llegar una estructura mental basada en recuerdos, en condicionamientos sociales? ¿Eso qué significa que se ilumine? Lo único que podrá pasar es lo que tú has dicho, que yo llegue a un centro en el que realmente haya una sensación de unión con toda la totalidad, con todo lo que me rodea. Perfecto. En la infinita magnitud del universo y de las posibilidades, ¿qué más me da tardar 80 años más o menos? Y Quiero decir, fíjate, desde tu punto de vista, tú podrás experimentar o experienciar esa sensación de unión en la que no hay barreras con nada. Pero evidentemente de pronto tu cuerpo físico no va a desaparecer. ¿Cómo te percibirán el resto de personas? Tú sigues siendo la misma persona y muy posiblemente tus comportamientos sigan siendo los mismos en el sentido de que tu máquina, tu conjunto biológico, mental, emocional, posiblemente siga actuando de la misma manera. La diferencia está en que tú no estás identificado con eso y ahí no hay nadie. Hay un cuerpo viviendo ahí porque es así, porque es su programación, pero de pronto algo ha desaparecido ahí o se ha disuelto con lo demás. O por sea, volver al principio, no como al tema, ¿no?, de la sí, conversación sí. y ver que realmente no nos hemos ido demasiado, porque al final el por qué el esoterismo, cuál es la búsqueda del esoterismo, qué esoterismo puede tener sentido o puede tener cierto valor. Y, y entonces decíamos al principio, yo en mi caso, por ejemplo, las constelaciones, perdón, los registros acásicos. Yo diría, cuidado, porque tienen mucho proceso mental Mm. detrás o pueden tenerlo, difícilmente identificable. Con lo cual, el iniciar el camino esotérico de los registros acásicos y encima en este mundo moderno, mi conclusión sería, cuidado, cuidado porque es la puerta, es abrir la puerta de una manera muy fácil a justificar todo tu subconsciente, todas tus proyecciones positivas o negativas, porque vas a recibir todos los mensajes que quieras recibir. Entonces, y es difícil separar ahí lo que realmente es una información que te llega real de lo que es una proyección Ujú. tuya o un Sí, sí. condicionamiento. O sea, se pueden producir ahí Entonces, mezclas cuidado porque absolutamente de todo. Y es, puedes llegar a ser entonces, cuidado. maravilloso.
Sí, ¿Lo considerarías en algún punto que puede llegar a ser peligroso para sí, determinadas personas y en algún punto, ¿verdad? mira, totalmente. Si yo, por ejemplo, para no hacerlo tampoco totalmente dramático, yo ahora cojo los registros acásicos y abro mis registros acásicos y pregunto a mi ser superior si tengo que continuar con mi relación de pareja o no. Ujú. O sea, y recibo una respuesta. Imagínate que me dicen que no. Eh, y yo dejo mi relación de pareja o dejo mi trabajo. Te estoy hablando de casos que yo he Sí. visto. ¿Qué has visto? Yo he visto personas que reciben tal. Claro, tú puedes pensar, sí, realmente ha recibido un mensaje de tal. Y yo, dentro de mí, creo, a la plena conciencia le importará una mierda quién es tu pareja. O sea, Ya. entonces, sospecho que estás usando los registros como una puerta de entrada a justificar algo que en tu inconsciente está de que no estés bien con tu pareja o de lo que sea, Ujú. y eso no tiene nada que ver con acercarte ni a la felicidad ni a la plena verdad, ni a la conciencia. Entonces, ¿son peligrosos los registros? Sí, para mí sí. Antiguamente, probablemente, ¿cómo se accedía a los registros? Probablemente después de todo un proceso enorme de quitarte capas para que en el momento en el que tú te sientes ahí y quieras contactar, Ujú. recibas una información limpia. Sí, Y sí. probablemente en ese caso, la única información limpia que tú vas a recibir sea ese silencio plenamente consciente, que es la existencia. Con lo cual, registros acásicos, sí. En el mundo moderno este que somos todo tan rápido y tan tal, como entretenimiento, eso a veces le llamamos el ocio esotérico, Sí, 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 sí. como ocio esotérico, bien. Sí. Reiki, para mí el Reiki tiene una cosa que sí que me gusta, que es que se puede hacer sin palabras. Para mí, yo he hecho 3 niveles y luego la maestría en Reiki. Y yo con lo que me quedo al final del Reiki es, cuando tú estás al lado de una persona en silencio y pones tus manos, pero más que tus manos, pones una no una intención de sanar a otra persona, sino de compartir desde el amor más puro o más profundo que tú puedas tener, de un aceptamiento, de una comunión con todo. Desde ahí, tu propia presencia al lado de la otra persona, a través de imposición de manos, que la imposición de manos es una cosa que se ha hecho aparte del Reiki mucho tiempo. Eso para mí genera una sensación súper agradable para el que está haciendo el Reiki y para el que lo está recibiendo. Y además tú miras la enseñanza y al final va un poco por ahí. O sea, y recuerdo también, por ejemplo, que Krishnamurti, hay un momento en el que hay alguien que le pregunta, pero ¿usted cree que se puede sanar a alguien? No digo que Krishnamurti hiciese Reiki, pero hablando de lo que puede ser sanar Ujú. a alguien. Y él decía, creo que sí que se puede, pero para eso necesitarías tener un total desapego. Si mi intención es hacer Reiki para curar a alguien o para que otra persona tal, lo que estoy proyectando es un profundo egoísmo. Eso no es algo que me vaya a acercar a la verdad con mayúsculas. Pero si el Reiki me sirve para en silencio simplemente sentir ese amor no dirigido hacia alguien, sino de unión con todo, de aceptación y compartir desde ahí con esa persona, el Reiki para mí es muy bonito. Y eso creo que sí que sana. Porque cuando uno está con una paz interna, con esa tranquilidad, con esa aceptación, uno es feliz. Y creo que se refleja, te va a sanar una herida que tengas abierta. No sé, la mente es capaz de hacer cosas increíbles, ¿no? Casi siempre que curaba a Jesús, creo recordar, Ujú. en todo el Nuevo Testamento, muchas veces decía, tu fe te ha curado. Entonces, si la mente puede crear y puede modificar el entorno, ¿por qué no va a curar una herida? Ujú. Podría ser. Yo no lo he hecho nunca, yo no. Lo que sí que yo hay un neurólogo que conozco y que dice una cosa y tiene todo el sentido. Mira, yo no sé si puede o no puede. Yo sé que yo no lo puedo medir. Entonces yo no le puedo diagnosticar a alguien o puedo recomendarle a alguien este tratamiento porque no lo puedo, yo no sé si va a funcionar o no. Claro. Entonces, de una manera muy honesta, como diciendo, la ciencia da una versión que más o menos experimentalmente sabes a lo que te puedes atener. Ujú. Claro, con el Reiki, ¿puede funcionar? Sí, claro que sí. La otra que decías, constelaciones familiares. Las constelaciones familiares para mí hablan, o sea, tratan de ese inconsciente colectivo, esa memoria colectiva que está, y que cuando uno deja la mente en blanco y se deja llevar por ese inconsciente colectivo, sí que es posible que
el cuerpo empieza a representar de manera inconsciente. Es un poco darle el poder a lo inconsciente. Ujú. Y cuando hay un foco, lo inconsciente a lo mejor pues va a acabar representando algo que está en el sistema familiar o de esa persona y puede haber información. Pero para mí es un proceso como muy humano. O sea, las constelaciones familiares para mí serían una terapia muy chula, muy enriquecedora, que yo sí que recomiendo, para el ser humano. Para ser un ser humano feliz o más libre. Pero no necesariamente para alcanzar esa comunión con el todo, que es ¿Y como, es has, otra rama. has estado en alguna sesión y tal donde, o has conocido personas que tras algunas sesiones de constelaciones familiares, tú hayas percibido o te hayan constatado un cambio que realmente hayan dicho, ostras, después de esto A ver, he notado yo para una mí liberación, he notado... te diría que el 90% de las veces, el 90% de las veces yo sí que veo que hay cambios. Mm, Otra cosa es lo que uno está dispuesto a ver, ya. porque yo puedo en una constelación de repente, puede verse en una constelación que tengo una relación complicada con mi madre, por ejemplo, ¿vale? Ujú. Ahora, yo estoy preparado, estoy dispuesto a mirar eso, a ver que realmente tal, o a lo mejor no, entonces la constelación me lo va a mostrar, pero a lo mejor yo no estoy preparado o no quiero afrontar esto. ¿Sabes? Es como que te va a dar información que te va a mover, porque esa información inconscientemente tú la estás viendo y tiene un poder además, el ver a alguien que te está representando y que de repente empieza a vivir una situación o tal, eso tiene un efecto, es como ¿cómo se llama? El teatro, ahí Jodorowsky lo llama de otra Sí, manera. sí, sí, sí. Psico, Psicodrama, psicomagia, psicodrama, el psicodrama. psicograma, el tal, todo esto tiene un Sí, efecto sí, total. El sí. inconsciente te lo mueve. Estás intentando condicionar a la persona de una manera que nunca lo ha estado, Eso. entonces se va a enfrentar a algo que no sabe interpretar. Entonces, para mí, hay mucho esoterismo moderno que Mm. realmente es terapéutico Sí, para, para mí como persona, como estructura mental que soy yo. Y eso está bien o mal. Luego también hay un esoterismo de ocio. se ha convertido en algo que ha dejado, en cierto modo, no digo que no siga ocurriendo en determinados círculos, pero ha dejado de ser algo verdaderamente iniciático o que te pasa a otro nivel y se ha convertido en algo terapéutico, que no tiene nada de malo. Lo que pasa es que tienes que saber qué estás haciendo. Es muy importante la claridad, porque cuando tú te acercas a un mundo esotérico, no hay claridad, ahí Claro. es donde está el peligro. Es Porque que si tú crees, porque luego lo que también se alimenta mucho es el ego de las personas. ah, Y de bueno, repente tú te conviertes en un maestro, en un ser espiritual, en claro, un tal, te pones tal, y ahí estás alimentando el ego. Si uno no se acerca a este esoterismo con una claridad de, ¿no? Yo simplemente voy porque tengo curiosidad para conocer tal, pero tienes que ir muy alerta de claro, que de repente no estés alimentando tu ego con claro. algo que no es real y que te da una felicidad ficticia porque de repente te sentías muy mal de autoestima y ahora de repente te ves reconocido como un ser luminoso y en ese contexto te ven así. Cuidado, cuidado con eso, porque ahí sí que yo creo que puede haber peligro. Para mí, una pregunta clave, cualquier persona que se acerca al esoterismo tendría que ser, para mí, ¿esto me está acercando, a mi felicidad como ser humano o me está complicando y me está metiendo en sitios donde no quiero ir? Y luego la otra sería, ¿cuál es mi intención al entrar? Si realmente quiero acercarme a una paz interna muy profunda, que sería lo que se llama la iluminación o tal, ver si el esoterismo de hoy en día me acerca ahí o no. Quizá probablemente no. Pero no quita que a lo mejor sí que sea interesante acercarse a esos conocimientos esotéricos, pero desde un punto de vista más personal, de me hace más feliz, me gusta, igual que me puede gustar profundizar en la literatura del siglo XIX. O sea, porque me Pues, encanta esa literatura, o la música o tal. Pues el esoterismo puede ser también otra fuente de conocimiento. Eh, entonces, esto para mí es importante, el ver cuál es el objetivo cuando uno se acerca al esoterismo y poder evaluarlo, tener la capacidad de evaluar uno y de no dejarse atraer por cantos de sirena de que de repente alguien te esté diciendo que eres una persona, un ser espiritual de luz, que tu misión aquí es enseñar a los demás como tal. Cuidado, porque eso puede alimentar mucho tu ego y a la vez separarte mucho del mundo real y provocar sufrimiento al final.
Al principio Pero habías comentado algo también mm, del tarot. para mí el tarot ha sido otra fuente, otra herramienta más para Mm. intentar conectar con el inconsciente personal o colectivo, con ver puntos de vista que a lo mejor de manera racional no soy capaz de ver. Entonces, a través del tarot puedo explorar otros caminos. Mm. Puedo de repente cuestionarme y decir, ostras, pues bueno, a lo mejor esto no lo estoy viendo de esta manera, o a lo mejor esto podría, es una herramienta para ampliar perspectiva, por decirlo así. Te abren esa ventana y te dicen, mira, que hay más cosas. O sea, puedes darte cuenta que hay una manera diferente también de ver la vida, que te puedes estar dejando cosas. Y en cierto modo sí te van a transformar, porque a lo mejor es el inicio de un camino que no sabes dónde va a llegar. Un poco el tarot, por lo que tú contabas, no exactamente, pero también lo veo un poco en la astrología. O sea, la astrología evidentemente no te va a llevar a, a la iluminación. O sea, es un proceso, es una técnica o un arte, vamos a decir, que te ayuda a conocer esas capas, tus capas, vamos a decir, las capas externas o incluso algunas capas internas profundas que, que en un momento dado tú no puedes llegar a entender o que te dominan porque no están conscientes. Como papel terapéutico de autoconocimiento, para mí son totalmente válidas. Siempre, como has dicho tú, con el cuidado y con la precaución de cómo lo enfoques y sabiendo qué esperar de ellas. Y sí que veo el tema de los registros acásicos, algo que para determinadas personas yo no lo recomendaría, o sea, absolutamente. O sea, tienes que saber perfectamente a quién tú tratas de explicarle eso y a quién les das las herramientas. Y ahí es donde creo que todo el tema este del esoterismo, por toda la comercialización y el fast food, la comida rápida que se ha convertido ahora, ahí está el punto peligroso, porque mucha gente que enseña esto, creo que lo enseña hay veces de modo irresponsable. Muchas veces es sin querer, ¿eh? Muchas veces es Ya, gente que realmente ha asumido ese papel y sí, que cree que sí, lo está haciendo en beneficio de los demás. O sea, ha entrado totalmente en el juego. claro, claro, claro. Y luego es que incluso muchas veces el esoterismo, yo por lo menos a veces lo asociaba a personas poderosas, en el sentido, han accedido a conocimientos que los demás no tienen y que están utilizando en su beneficio y qué Ese tal. es un punto importante, porque el esoterismo eh, sí, tiene esa tendencia, porque Y para mí ahí hay un punto clave y también me vuelvo a referir a Don Juan y a Castaneda. sí, Don Juan le explica a Castaneda que hay una serie de enemigos a los que hay que vencer. El primero es el miedo. Entonces, para acceder a ese mundo del oculto tienes que vencer el miedo. Vale. O sea, todos tenemos ese miedo también, el miedo a lo desconocido, a abrir la mente, a entrar en terrenos que no tocan. Vale. Y el segundo que él le habla es el poder. Y ese es que ese hay que tener mucho cuidado, porque luego tú entras en estos mundos. Antes has hecho un comentario respecto a esto, que había gente que de repente entra y empieza a tener visiones o accede a informaciones, y eso puede ser verdad. A lo mejor de repente tú accedes a otros planos de la conciencia que habitualmente no puedes ver, o de repente tienes habilidades como el ser consciente en los sueños o el poder llevar tu conciencia a otro sí, punto sin que vaya a tu cuerpo, muchas habilidades que quizá uno puede adquirir. Yo no las he adquirido, pero yo creo que sí que hay gente que eso puede hacerlo con la mente y que es capaz de adquirir esos conocimientos. Pero claro, si tú te quedas ahí, si te quedas en que de repente tienes esas habilidades o has accedido a esos tal, si te quedas ahí, pues has sido vencido por el enemigo del poder. sí, Porque sí. al final el recorrido para la verdadera felicidad tiene que acabar en esa paz interna y ese equilibrio y en esa comunión con todo. Entonces, cuidado con el esoterismo que a veces, ya ni siquiera por mentira, sino por verdad, nos Mm. puede hacer acceder, nos puede ayudar a acceder a percepciones o a hablar con otro tipo de, si lo vi, esto ya me cuesta más verlo, pero con entidades, conciencias más allá del humano, que claro, que luego tú también, es que aquí es como recibes un mensaje y como lo recibes de algún lado, te lo crees y es perfecto. Y a lo mejor lo has recibido, pero ¿de dónde viene? ¿Y con qué intención llega ese mensaje? ¿Y por qué de repente tú lo has interiorizado? No sabes si estás, eso que interiorizas es veneno o es alimento.
has accedido a la información, pero luego, cuando lo has filtrado por tu cerebro, para darle un sentido, Ujú. lo has identificado con los personajes que conoces. Si soy cristiano, pues me lo va a decir a lo mejor Jesús. Si soy de otra religión, me lo dirá tal. O si practico la brujería, no sé qué, pues me lo ha dicho el Mira, espíritu del tal. no, hace unos meses publiqué un vídeo sobre una canalización, eh, un ente llamado Seth. O sea, tiene una mujer, se llama Jane Roberts, canalizó en los años 60 o algo así una especie de ente, y estuvo canalizándolo durante varios años y escribió varios libros. Los mensajes son interesantísimos y entonces yo me di cuenta que en los comentarios, pues, las personas, había de todos los colores. O sea, habían personas que decía esto es algo demoníaco, satánico, son entes demoníacos. Otros decían que eran, pues, venía de un ser de luz, etcétera, etcétera. Tus propias ideas y tal van a influir siempre en eso. Y más aún si eres el que lo recibes. O sea, si ya desde fuera la interpretación es multicolor, vamos a decir, la persona que lo recibe en propia carne, o sea, va a estar totalmente influido todo eso por tu estructura, por tus creencias, por tu cultura, por tus miedos incluso, por lo que eres capaz de aceptar o no. Sí, o recibes un mensaje súper positivo que tampoco estás dispuesto a hacer. Lo que diría, para cerrar al final, es esoterismo. Muy bien, acceder a conocimientos ocultos es perfecto, como el que accede a la música del barroco. Pero para la verdadera realización de lo que uno es, el esoterismo creo que, bueno, puede ser otro camino más, pero como puede ser el camino del arte, como puede ser el camino del silencio, el Sí, sí. camino de es otro camino más. La diferencia la va a marcar la búsqueda interna que uno tenga, lo que realmente estés buscando. Si buscas evadirte, el esoterismo es un campo peligroso. Si buscas encontrar paz interna, silencio interno y ese amor profundo por la misma existencia, da igual lo que hagas, te lo puede dar. Sí, sí. Y digo esto y acabo porque si no es verdad que nos ponemos un montón y es como, no, es imposible acabar la conversación, pero me acuerdo una tirada de cartas que hicimos preguntando acerca de las terapias alternativas, si funcionan o no. Estas terapias esotéricas, Sí, sí. tirando las cartas, tirando el tarot. Y fue muy interesante porque después de toda la investigación a través del tarot, la conclusión fue sí, pero si la llevas hasta el final. O sea, es decir, ¿el Reiki funciona o no? Sí. ¿Estás dispuesto a llevar una vida dedicada al Reiki totalmente coherente con el Reiki? ¿El yoga funciona? ¿Estás dispuesto a ser un yogi? Fíjate, ¿Funciona? ¿estás dispuesto a convertirte prácticamente tú ser el Reiki? O sea, ser una herramienta Claro, o sea, del Reiki, no al revés. ¿vas a llevarlo hasta el final? Sí, sí. Sí. Si lo vas a hacer a medias, no va a funcionar. Uno no es a tiempo parcial iluminado. O sea, cualquier cosa que hagas, llevada hasta el final, te va a permitir alcanzar la única verdad posible, cualquier terapia, pero llevada hasta el final. Y eso es lo que no hacemos. El ser humano moderno somos, no sé, si es que nos falta la voluntad o la constancia o el tal, o bueno, eso ya sería otro tema muy grande que es cómo es el ser humano moderno. Para mí. Mira, el ser humano moderno tiene sus cosas, pero creo que no es muy diferente del ser humano de cualquier época al final. O sea, a lo mejor disfrazadas algunas tendencias y sí, algunas tendencias disfrazadas de otra manera, pero sigue siendo igual, sigue siendo lo mismo. O sea, No, o sea, ahí a lo mejor tendríamos mucho tema, ¿eh? Porque yo no sé el acceso a la información que supone Internet, cómo se está acostumbrando el cerebro a contenidos rápidos. pero tú sabes que debido a que existe tanto acceso a la información, en realidad la gente se informa menos. Ya, claro, claro, claro. Ya. Con lo cual volvemos al mismo punto de partida. Antes la gente no se informaba porque no tenía acceso a la información, o sea, no tenías manera, y hoy en día, debido a que tienes tanto y tantos estímulos y uno no puede diferenciar, estás en el mismo punto, incluso a lo mejor hasta peor, casi te diría, o sea, Probablemente, pero, peor, que es peor, tener solo dos pistas reales que tener 300.000 pistas de las cuales no sabes cuáles son reales, cuáles no. no vas a seguir ninguna hasta el final Estás tampoco, más porque solo. O sea, en realidad estás más solo. Depende más de ti, depende de tu propia experiencia, depende de lo que de la intuición. El Reiki o la imposición de manos, yo creo que hay mucho de intuición de lo que es intentar sanar a un ser humano, porque incluso a veces se hacen cosas de manera natural. O sea, tú cuando
a quien quieres, pues le ha pasado algo, tiene un dolor, simplemente le acaricias, le pones la mano, o sea, intuición o instinto. O sea, no es lo mismo, pero fíjate, ¿eh? O sea, ¿Qué es intuición? ¿Qué sería intuición? ¿Qué queremos decir a cuando ver, decimos? una manera de obtener información que es repentina, instantánea y que no parece seguir un proceso de encadenamiento lógico de pensamientos, de Está pronto menos aparece, filtrada. pero creo que es tan pura y súbita que no te crea dudas. Es como, Mm. oh, es como la experimentación directa de lo que es saber. Mm. O sea, sin ningún filtro mental ni nada. De pronto llega. Parece que aparece en la mente, pero no lo sé. Yo creo que se siente con todo el cuerpo. O sea, el cuerpo es un Un conjunto. acceso más directo Es un acceso directo a algún tipo de certeza o creo que En ese sentido, la intuición sería muy esotérica. La persona intuitiva, además sí que muchas veces se ha sí. asociado, es como, uy, esta persona es muy intuitiva, es como, es capaz de ver algo que los demás no ven, pero enseguida, ¿Cuánto puede haber ahí de patrones por detrás que uno no sabe, percepciones de los sentidos que ha ido recibiendo y que no son, o sea, esa intuición a lo mejor no es más que un resultado lógico de una serie de datos, pero que tú no has procesado conscientemente y de pronto aparece. A lo mejor no es más que un proceso natural, es la suma de todas tus percepciones, de todos tus sentidos, de alguna forma se concentran y te aparece es que para ese mí, saber repentino. si hay algo verdaderamente mágico, es que tiene que ser la realidad. Si es que no puede haber nada más mágico que la verdadera realidad, La verdadera realidad. que no es la que percibimos, Sí, sí, sí. pero lo verdaderamente mágico es acceder precisamente a la realidad. O sea, eso para mí es la aventura más grande, lo más mágico o lo más... Y de hecho, si es que el esoterismo es acercarte a lo oculto, Así que es. sí está, pero está oculto, con lo cual es acercarte a la verdad. No llegaban, literalmente, no podían llegar a acceder a esa verdad profunda detrás, más que muy determinados individuos, incluso iniciados, etcétera, etcétera. Yo creo que un porcentaje muy bajo de ellos llegarían realmente a, a experimentar esa verdad o esa esencia total. Porque luego muchas escuelas esotéricas o muchas tendencias lo que van a hacer es, yo he llegado a la iluminación o al conocimiento. ¿Cómo lo he hecho? Pues lo hice a través de un proceso de... Vale, entonces creo mi escuela, donde os voy a enseñar cómo lo hice. Ujú. Entonces la gente lo sigue y accede a una parte del conocimiento que yo he adquirido, pero al final se crea toda una escuela con todos unos ritos, con todo un... que imita, siempre hay una persona que es la que ha accedido. Pero claro, es lo que tú acabas de decir, un porcentaje altísimo de esos que están en la escuela no van a llegar al otro lado, porque eso le sirvió a esa persona. No es posible que muchas de las llamadas técnicas para acceder a un estado superior de conciencia, la esencia, etcétera, etcétera, llámese meditación, llámese permanecer en el silencio, todo lo que quieras, en realidad no es una técnica para llegar, sino que es una actitud que esa persona que llegó a la iluminación tomó de manera natural. O sea, después de llegar a la iluminación, a lo mejor un señor de estos se sentaba y parecía estar completamente evadido de todo. Y entonces aquel que lo vio desde fuera dijo, que para acceder a esto lo que hay que hacer es sentarse, permanecer en silencio, La etcétera. invitación. Se tomó la consecuencia o el efecto por el camino. El Nisargadatta Maharaj, el tío fumaba. El tío fumaba. Sí, sí, sí. He visto vídeos de Esta todo. anécdota es genial, o sea, es genial. Ah, sí, creo que te la conté. Y muchos de sus seguidores se pusieron a fumar. Y que quizá tú no lo consigas jamás. Es más, es muy probable que no lo consigamos muchos de nosotros. Prácticamente ninguno. Solo se imita lo superficial, pero no se recorre el camino. Y Sí, sí. yo, por ejemplo, Krishnamurti Ujeno, Mi amigo no. Guru Krishnamurti, insiste mucho. Mira, pásalo tú por el filtro, evalúalo, o sea, adéntrate tú. Entonces yo creo que es lo que hemos hecho con el esoterismo y ayuda a construir una visión más clara. Y además, ¿de dónde viene el tío? Porque el tío es que es como De todo el esoterismo. elegido por la teosofía y yo le doy un valor tremendo. Pero tengo la sensación a veces
que Jiddu Krishnamurti a veces se enreda mucho con la mente, tío. Ya, ya. Demasiado, aunque él, cuando habla incluso de la meditación, dice, mira, que no te sientes a meditar, simplemente observa todo con una especie de atención plena, que ahí es experiencial puro, pero muchas otras veces es como analícelo todo para darse cuenta para llegar hasta el final, pero claro, analícelo con la mente. ¿Por qué tiene miedo? Vaya más atrás, etcétera, etcétera. Pero Sí, sigues quedándote en la mente. Ese es el único pero que le pongo a Jiddu Krishnamurti. Y luego está UG Krishnamurti, que, que fue muy crítico con Jiddu, además como era tan salvaje, dijo, este señor, dice, ha visto, ¿cómo dijo? Ha visto el caramelo, pero no ha probado el caramelo. Como diciendo, este señor sabe de qué va todo y lo explica y tal, pero no lo ha comido. sí, me lo he pasado muy bien Ah, y no. ganamos todo. Sí, que tú ahora ya, con esto tú ya, lo que tú Claro, quieras. tengo que verme las tres partes. A ver, yo por mí lo pondría todo, pero claro, tengo que ver si hay algún trozo por ahí que se ha quedado medio vacío. No lo sé, que no creo. Creo que Voy no. a Creo juntar que las tres partes. Las voy a poner seguidas. Voy a verme el vídeo entero. Voy a ver ya desde una perspectiva exterior, o sea, ya desde fuera, como sí, ya no soy el que está aquí sí. participando, voy a ver cómo está el tema. No, ¿Quieres que te ponga la voz con eco? no. Cuando lo tengas y todo eso, me lo pasas a mitad. Pero o como si lo veo directamente, tú solo me avisas y dices, No, oye, que ya lo no, he subido. te lo pasaré antes, tío. Un abrazo. Venga, Chao, chao. adiós, Chao. adiós. Sí, me voy a cenar.